Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, y a Josué Medina. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Los hermanos Logia por Kairomaru. 54. Búsqueda del tesoro, soldados divinos. Siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Comienza el duelo. Los sombrero de paja se disponen a encontrar el oro. Es una búsqueda del tesoro. ¡Guau! Pero los shandianos y los subordinados de Enel siguen luchando. Para reforzar las fuerzas tras la pérdida de 2 vasallos, los soldados divinos son enviados al frente. Mientras tanto, Enel avanza a un ritmo más rápido de lo esperado para hacer realidad su sueño. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 55 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 54. Búsqueda del tesoro, soldados divinos que... ¿Ir contigo? Refunfuñó Zoro, apenas abriendo los ojos para mirar a Usopp. ¿Cuántos años tienes? Cerró los ojos de nuevo para volver a dormirse. Vete, podría haber enemigos aquí fuera, maldita sea. Se quejó Usopp en voz baja mientras sorteaba a los lobos celestiales que dormían en el campamento. No debería haber bebido tanto. Podría haber sobrevivido la noche sin abandonar el cálido y cómodo lobo celestial donde se había quedado dormido. Los lobos del cielo y los sombreros de paja habían estado de fiesta hasta bien entrada la noche antes de desplomarse. Sanji, Chopper y Usopp se habían quedado dormidos entre los lobos del cielo, usando los cálidos caninos como almohadas. Zoro dormía, recostado contra un árbol y con sus 3 espadas cuidadosamente apoyadas contra el hombro. Las chicas habían montado una tienda de campaña y se habían acostado dentro, arrastrando a Luffy con ellas. Luffy durmió con Nami a su derecha, Mikita a su izquierda y vivía acurrucada en su pecho. Robin durmió en su propia cama al otro lado de la tienda, aunque le habían ofrecido unirse a los demás. A pesar de divertirse esa noche en la fiesta, Robin no era de los que buscan ese tipo de consuelo físico. 20 años huyendo del gobierno mundial lo volvían cauteloso y un poco paranoico a veces. Hay mucho mejor. Suspiró Usopp tras orinar cerca del estanque donde se encontraba el altar de sacrificios. Clan, ¿qué es ese sonido? Usopp parpadeó al oír que el sonido, sordo pero rítmico, continuaba. Miró a través de la espesa niebla nocturna hacia el altar de sacrificios donde se encontraba el Going Merry. No debería haber nadie a bordo. Pero esta niebla es tan densa que no puedo ver con claridad. Usopp miró a través de la espesa niebla y apenas distinguió la silueta de una persona. Parecía estar blandiendo un martillo, lo que causaba el rítmico clan. La niebla se disipó brevemente con la brisa que atravesaba el bosque, y Usopp pudo observar mejor la figura, solo para darse cuenta de que seguía siendo una silueta. La figura giró la cabeza y Usopp juró haber visto ojos y una sonrisa blancos en el rostro de la silueta. ¡Ah! El miedo de Usopp superó rápidamente sus límites y se desplomó de espaldas en el suelo del bosque.
La silueta rió y continuó blandiendo el martillo, sabiendo que Usopp estaría bien. Varios minutos después, Zoro apareció entre los árboles. Maldita sea, Usopp. El grito del pistolero lo había despertado. Pensé que solo ibas al baño. ¿Por qué duermes aquí? Miró a su Nakama inconsciente con un gesto de la cabeza. Este tipo no tiene remedio. Zoro suspiró mientras agarraba el brazo de Usopp y lo arrastraba de vuelta al campamento. El templo de Enel, nosotros, MHNNMM. Geratsu intentó hablar, pero se mordió el labio, ahogando sus palabras y haciéndolas ininteligibles. Oye, Geratsu, sabes que no puedo entenderte si te muerdes el labio así, ¿verdad? Om miró al otro vasallo como si fuera estúpido. ¿Qué? Geratsu jadeó ante el recordatorio, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Kami. Tus vasallos han llegado. Abran las puertas. Gritó Om con voz clara y fuerte. Las puertas frente a los dos vasallos se abrieron, y ambos estaban a punto de entrar cuando un hombre corpulento y robusto se acercó por detrás, poniéndolos en guardia. Om desenvainó su espada de nube mientras Geratsu adoptaba una postura amplia, listo para atacar o defender. Otra vez no, suspiró el hombre enorme. Se le describiría mejor como un hombre obeso con papada. Tenía una figura redonda, con cabello negro largo y ondulado y piel bronceada. Tenía ojeras y labios gruesos. Vestía una toga blanca con rayas verticales negras, 3 a cada lado. Sobre la toga, llevaba una faja naranja, unida por cuerdas, con forro rojo y rayas verticales naranja oscuro. También llevaba brazaletes de oro en ambas muñecas y alas en la espalda. Era Yama, el comandante de los soldados divinos, la mayor fuerza de combatientes de Enel. ¿Qué hacen ustedes dos? Los dos vasallos miraron fijamente a Yama mientras relajaban ligeramente sus posturas. No tienes remedio, cállate, se burló del hombre enorme. Es tu culpa por intentar acercarte por detrás. Sí, tú, MMH. Intentó replicar Geratsu antes de darse cuenta de que se estaba mordiendo el labio otra vez. Silencio, ambos. Declaró Yama, ya que las puertas estaban completamente abiertas. Están en presencia del todopoderoso Kami. Tanto On como Geratsu arquearon una ceja al ver el trono vacío mientras caminaban hacia él. Solo vieron a los sirvientes de Enel, no al propio Kami. ¿De qué hablas? Geratsu señaló el trono vacío. Kami Enel no está aquí. Te pillé. La voz de Enel parecía surgir de la nada. Un destello eléctrico y On recibió una patada en el pecho. En ese mismo instante, Geratsu recibió un golpe en la cara con un bastón dorado. La electricidad recorrió los cuerpos de los dos vasallos cuando sus pies se despegaron del suelo y salieron volando unos metros. Ja 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 ja. Enel dio una voltereta y regresó a su amplio trono, similar a un sofá, antes de que los dos vasallos cayeran con fuerza al suelo, aún desprendiendo chispas. Todos los sirvientes se inclinaron a la vez ante Enel. Ninguno se atrevió a mirar al Kami hasta que se tranquilizó por temor a molestarlo. ¿Alguien dijo Kami? Preguntó Enel retóricamente, recostado en el trono, con el brazo izquierdo apoyado en un gran cojín de felpa, la palma de la mano acunando su rostro y la pierna derecha apoyada en el reposabrazos del fondo. Aquí estoy. Parecía la viva imagen de holgazanear, a pesar de que acababa de derribar a sus dos vasallos restantes antes de que pudieran reaccionar. Ustedes dos necesitan un entrenamiento serio. Patético. Parecía molesto con sus vasallos. Si este es el nivel en el que están, no me extraña que tanto Satori como Shura hayan caído. ¿Qué demonios fue eso? Exigió Geratsu mientras se levantaba del suelo. ¿Nos trajiste aquí solo para decirnos eso? Refunfuñó mientras se incorporaba también. Ja 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 ja. Estaba aburrido, admitió Enel con indiferencia, como si no los hubiera golpeado a ambos. En fin, siéntense. Ambos vasallos obedecieron, sentándose a una distancia prudencial del trono de Enel. Me da la sensación de que no se toman muy en serio a nuestros pequeños invitados del Mar Azul. Van tras el oro. ¿Oro? Exclamó Geratsu sorprendido. ¿Cómo se enteraron? Bear no se encuentra de forma natural en el cielo. Enel mencionó el simple hecho. Upper Yard proviene del Mar Azul. No es de extrañar que algunos habitantes del Mar Azul lo sepan. Ignoró con un gesto el conocimiento de los habitantes del Mar Azul. Mañana sin duda comenzarán su búsqueda. Mientras tanto, los shandianos intentarán aprovecharse de nuestra debilidad para lanzar otro ataque. Tomó una fruta de un cuenco cercano y la mordió con desenvoltura.
Por eso mañana les abro todo Upper Yard. Dio otro mordisco a su fruta. Sin reglas. Sin límites. Organicen sus desafíos donde mejor les parezca. ¿Por qué este cambio repentino, Kami? Preguntó Oma en él con curiosidad. En él arrojó el corazón de la fruta. No podemos permitir que nada interfiera con nuestros planes. Maxim está casi completo, y cuando lo esté, esta isla ya no importará. Miró a Yama, que estaba a un lado con otros sirvientes. Para asegurar esto, también estoy movilizando a los soldados divinos y los dejaré libres en Upper Yard para que los ayuden a ustedes dos a lidiar con los Shandianos y la gente del Mar Azul. Como órdenes, todopoderoso en él. Yama hizo su mejor reverencia, dada la complexión de su cuerpo. Embárquese un viaje al mundo de nuestros sueños. En él sonrió fríamente a sus subordinados. Me voy feliz a la mañana siguiente, miren. Les dije que había alguien aquí. Declaró Usopp mientras la tripulación observaba el Going Merry reparado. Los vi. No fue un sueño después de todo. Se retiraron todos los accesorios que la Alianza Saruyama había añadido para que la nave pudiera navegar por el arroyo No Cap. También se repararon pequeñas partes de la nave que habían resultado dañadas. Para los sombrero de paja, aquello no tenía ningún sentido. Tiene razón, los parches son nuevos. Nami examinó una de las nuevas reparaciones. Sanji observó el trabajo con expresión un tanto inexpresiva. Lamento decirlo, pero estas reparaciones son bastante chapuceras. Alguien nos cuida. Luffy se encogió de hombros, sin sentir a nadie más alrededor, y el Going Merry al menos estaba un poco arreglado. Pensé que era un fantasma y Usopp se estremeció al pensar en lo que había visto la noche anterior. Chopper también tembló ante la idea. ¿Un fantasma? ¿Pero quién repararía nuestro barco en un lugar como este? Zoro le preguntó al millón de Berry. Mikita asintió, mostrando su acuerdo con el espadachín. Todos en Upper Yard se han mostrado hostiles. Vivi habló tras inspeccionar todas las reparaciones de la nave. Es extraño, sin embargo, se han quitado todas las piezas de la nave voladora y nada más. Yo también lo noté, coincidió Usopp con la princesa. ¿Cómo supo el que arregló el barco cómo era antes el Going Merry? Se frotó la barbilla, pensativo. No podían saber que no tenía cresta, cola ni alas. A trabajar, todos. Luffy claramente había dejado de pensar en esta situación. Estaba listo para la aventura. El equipo de la búsqueda del tesoro se dirige a la ciudad y el equipo de escape sale de aquí en el Going Merry. Repitió el plan que Nami había ideado. Repartiré la comida entre todos. Ni hablar. Sanji pateó a Luffy una y otra vez mientras el hombre relámpago esquivaba cada intento. Eres la última persona a la que le confiaría eso, Luffy. Luffy. Date prisa y ayúdanos a bajar el barco. Gritó Zoro, pues necesitarían la ayuda de todos para bajar el Going Merry del altar de sacrificios. Ah, sí. Luffy golpeó su puño derecho contra la palma izquierda. Traigan las cuerdas. ¿Cómo lo supieron? Usopp seguía reflexionando sobre el misterioso reparador. Miró la figura de Merry. Ojalá pudieras hablar, Merry, ¿podrías decirme quién hizo esto? El plan para sacar al Going Merry del altar de sacrificios era bastante simple. El dial oculto que Usopp le había robado a Satori resultó ser un dial de bolas. Obviamente, el mismo que el difunto vasallo había usado para crear su prueba. Las nubes redondas que producía el dial podían ser grandes o pequeñas, dependiendo de cuánto se presionara el vértice de la carcasa. Nami se apoderó rápidamente del dial y pronto el Going Merry se posó sobre un grupo de nubes redondas. La segunda parte fue dejar que los poderosos de la tripulación tiraran del Going Merry hacia las largas escaleras con cuerdas. Con Luffy, Zoro, Sanji y Chopper tirando, el Going Merry fue guiado hacia los escalones. ¡Muévanse!, gritó Nami justo cuando el Going Merry comenzaba a volcarse por el borde de la escalera. Los hombres corrieron hacia los lados mientras el peso del barco aplastaba las numerosas nubes esféricas que se encontraban debajo y se deslizaban por las escaleras de piedra. El Going Merry impactó contra las nubes marinas con un gran chapoteo, levantando una enorme espuma en el aire. Funcionó. La tripulación vitoreó al unísono mientras el Going Merry se balanceaba un poco entre las nubes del mar. No estoy seguro de que deslizarse por las escaleras de piedra fuera bueno para el casco ni para la quilla, comentó Robin tras pensarlo un segundo. Ah. Feliz. Usopp bajó las escaleras tan rápido como pudo. Lo sentimos. Chopper siguió a Usopp, con lágrimas casi brotando de sus ojos ante la idea de dañar la nave.
Mientras Usopp y Chopper comenzaron a inspeccionar el casco del barco para detectar cualquier daño potencial que pudieran encontrar, el resto de la tripulación se reunió en la cubierta principal del Going Merry para repasar el mapa y las rutas que tomarían los dos equipos. Nami señaló su posición actual en el mapa con la punta del lápiz. Estamos aquí ahora mismo. Luego movió el lápiz directamente al sur en el mapa. El equipo del tesoro se dirigirá al sur, hacia el ojo derecho de la isla. Señaló el templo que aparecía en el mapa. Debería haber algún tipo de ruina allí. Cuidado con los enemigos y trae ese oro. Sonrió al hablar del oro. Lo haces parecer tan fácil, le dijo Zoro con cara seria. ¿Quieres el oro más que nadie, Nami, pero no vienes con nosotros? Luffy miró a su amante con curiosidad. Nami negó con la cabeza. Tengo que dirigir el barco, Luffy. Volvió a golpear el mapa con el lápiz. Si queremos escapar, tenemos que salir de esta isla. Lo que significa que tenemos que navegar por esta ruta. Trazó el camino desde el estanque en el que se encontraban, río abajo que conectaba con uno más grande, que los llevaría de vuelta al gigantesco puente de la carretera láctea hacia la isla Ángel, y luego tendrían que navegar por el mar Blanco rodeando Upper Yard para llegar a la zona que habían elegido para encontrarse en la costa este. Tendremos que navegar por Upper Yard y luego rodearlo para llegar a nuestro punto de encuentro y escapar de Skypiea. Sus ojos se convirtieron en símbolos verde y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces seremos una tripulación pirata súper rica. Podremos comprar todo lo que queramos. Muy bien. Luffy aplaudió el plan. Esta era la clase de aventura que le encantaba. Entonces nos vemos todos en la costa este. Vivi le sonrió hermosamente a su nakama. Vivi Chuan. Los ojos de Sanji se convirtieron en corazones mientras giraba ante la vista. Los dos equipos se separaron después de eso. Luffy, Zoro, Robin y Vivi formaron el equipo de la búsqueda del tesoro. Nami, Mikita, Sanji, Usopp y Chopper formaron el equipo de escape. La separación se determinó con bastante facilidad. Sanji, Usopp y Mikita ayudaron a proteger el Going Merry mientras navegaba, Nami a navegar y Chopper a brindar atención médica en caso de ataque. Dado que su consultorio estaba en el Going Merry, el médico tendría todos sus suministros disponibles. El equipo de la búsqueda del tesoro estaba formado únicamente por aquellos capaces de luchar, ya fuera en grupo o en solitario, lo que aumentaba sus posibilidades de regresar con vida incluso si conseguir el tesoro resultaba difícil. Equipo del tesoro, oye. ¿A dónde vas, Zoro? Es en dirección contraria. Señaló Luffy mientras el espadachín tomaba un giro distinto al de los demás. El oeste es por aquí. Señaló en dirección contraria a la que se dirigía Zoro. Rayos. No tienes ni idea de orientación. Oye, Luffy. ¿Nunca escuchas lo que dicen los demás? Preguntó Zoro a su capitán. Es el ojo derecho de la calavera, y la derecha es por aquí. Señaló con la mano derecha en dirección contraria. Idiota. ¿Puedes decirles a ambos que debemos ir hacia el sur y que es por aquí? Le preguntó Robin a Vivi, casi con seriedad, al decir que Luffy se dirigía al este cuando dijo al oeste, y que Zoro simplemente iba en la dirección que su brazo derecho estuviera en ese momento. De acuerdo. Vivi suspiró al ver que ambos discutían cuando ambos se equivocaban. La arena se desprendió de su cuerpo y formó dos filas, impidiendo que Luffy y Zoro caminaran. Síganos. Vamos hacia el sur, ¿recuerdan? Vivi tensó las filas de arena, obligando a Luffy y Zoro a caminar en línea recta justo detrás de ella para que no se desviaran. ¿Sur? ¿Por qué no lo dijiste antes? Luffy tomó un palo y empezó a tararear mientras caminaba detrás de Vivi con una sonrisa. De vez en cuando golpeaba una rama colgante o arrastraba el palo contra una raíz o roca grande al pasar. La mirada de Luffy a menudo se fijaba en el trasero de Vivi, enmarcado de forma espectacular por sus pantalones cortos, mientras caminaban. Pensé que esta isla iba a ser más aterradora, se quejó Zoro mientras miraba a su alrededor. Ha sido una decepción. Tampoco nos atacó ningún vasallo mientras estábamos en el bosque ayer. Sí, necesitamos algo más fuerte que nos ataque. Luffy rió ante las palabras de Zoro, totalmente de acuerdo con su amigo. Fufufu, eres muy gracioso, Luffy. Robin se rió de sus palabras. ¿Tan ansioso estás por el peligro? Bueno, sí, al menos algo así. Luffy señaló hacia adelante con su bastón. Frente al grupo se alzaba la cabeza de una serpiente titánica. Solo los colmillos medían probablemente la mitad de largos que los de Going Merry.
Tenía escamas azules con un patrón azul más oscuro, y a ambos lados del largo cuerpo se extendían lo que parecían ser cortinas de pelo largo y fino. En el hocico también había 2 largos bigotes, como los de un bagre. Era una serpiente bastante extraña desde cualquier punto de vista. Shalala. La gran serpiente les siseó de forma extraña. Corre. Es una serpiente gigante. La advertencia de Luffy no fue muy convincente considerando lo mucho que se reía. Vivi se quedó boquiabierta al ver el tamaño de la serpiente. No tenían nada parecido en Arabasta. Mira su tamaño. Robin se maravilló ante el enorme reptil. Esto también debe deberse al clima de Skipiean. Parece un bagre. Lo cortaré en pedazos. Zoro sacó aguado y lo preparó. Shalalala. La enorme víbora se abalanzó hacia adelante, su cuerpo sinuoso atravesando raíces gruesas, el suelo y todo lo que tocaba a su paso. Vivi se dispersó entre la arena para escapar, Luffy se desvaneció en un relámpago, Zoro trepó al árbol más cercano con unos cuantos saltos precisos, y Robin prácticamente fue llevada hasta el árbol más cercano por las múltiples ramas que le brotaron de su fruta del diablo. El área de abajo quedó destrozada cuando las fauces de la serpiente mordieron uno de los enormes árboles y le inyectaron un potente veneno que hizo que la madera comenzara a descomponerse. ¿Venenosa? Vivi se había reformado en una rama muy por encima de la serpiente. Zoro miró la serpiente y luego el árbol dañado y el suelo. A pesar de su tamaño, se mueve rápido. Creo que su veneno causa necrosis, comentó Robin sobre la toxina mientras la serpiente liberaba sus colmillos de la madera casi derretida. ¡Qué miedo! Rió Luffy desde la rama junto a la de Robin. Creo que es hora de una retirada estratégica, comentó Zoro al ver a la víbora sacar la lengua y centrarse en ellos un segundo después. De acuerdo. Robin sintió que un poco de sudor se le formaba en la frente. Una criatura tan gigantesca estaba un poco fuera del alcance de sus poderes. Shalalala. La víbora se abalanzó hacia la posición de Robin. Cuidado, Robin. Gritó Vivi advirtiendo. Robin saltó de la rama en la que había estado un momento antes de que las fauces de la serpiente la arrancaran. 5 fleurs. Una cadena de brazos brotó de una rama cercana y Robin se apartó de la serpiente. ¡Qué lástima! Sonrió a la inmensa serpiente antes de desaparecer tras el siguiente árbol enorme. No dejes que el veneno te toque. Morirás al instante. Gritó Zoro mientras saltaba para alejarse de la serpiente que se clavaba en el árbol justo donde había estado un segundo antes. La madera casi se disolvió cuando la víbora extrajo sus colmillos. Vivi vio los ojos de la serpiente fijos en ella. Adiós. La serpiente atacó, pero solo logró romper la rama del árbol del que Vivi había desaparecido. Una pequeña nube de arena fina se arremolinaba entre los imponentes árboles del bosque, alejándose de la serpiente. Oye, serpiente, serpiente. Por aquí. Luffy agitó los brazos y llamó a la víbora con una gran sonrisa. Sígueme. Saltó de una rama enorme a otra con facilidad. Date prisa. Tu presa se escapa. Ja 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 ja. Alejó a la serpiente gigantesca del lugar donde el grupo había sido emboscado, lanzando ocasionalmente brillantes relámpagos para mantener la atención del reptil. Yéndose feliz, buen viento. Timón, listo. Confirmó Usopp asintiendo antes de dirigirse a la proa del barco, junto al mascarón de proa de Merry. Todo perfecto. Navegamos bien. Pero lento. Se fijó en la velocidad del barco. Oye, navegante, haz algo. Gritó por encima del hombro hacia la cubierta principal. No podemos, Usopp, esto es todo. Nami se encogió de hombros. Hay demasiadas curvas en el camino lácteo, así que tenemos que confiar en el Karasumaru para que nos impulse. Señaló la vela latina enrollada cerca de la popa del barco. Si usáramos las velas, cogeríamos demasiada velocidad y acabaríamos por el borde del camino lácteo. Hazlo lo mejor que puedas, Karasumaru. Gritó Usopp al pequeño barco Dial. No quería irse al borde del camino lácteo. Sanji. Protégenos bien. Cállate. Protégete. Yo protegeré a las chicas. Le gritó Sanji a Usopp. Espero que los demás estén bien. Mikita miró hacia el bosque por encima del borde del barco. No me preocupa tanto luchar, pero ¿y sí? Nami suspiró, comprendiendo lo que preocupaba a Mikita. Zoro y Luffy tienen un pésimo sentido de la orientación. Ojalá Vivi y Robin puedan guiarlos hacia las ruinas. Se frotó las sienes imaginando la situación. Petirrojo, esto no es bueno.
Robin se sujetó el codo derecho con la palma izquierda y se cubrió la cara con la derecha. He vuelto al sendero, pero no viene nadie. Recorrió el bosque con la mirada buscando alguna señal de los demás. Me pregunto si se habrán perdido. Quizás debería ir a las ruinas y esperarlos. Vivi miró confundida el bosque desconocido. Oh, esto no es bueno. No había forma de saber en qué dirección debía ir para reagruparse con todos. Desde luego, no esperábamos que una serpiente gigante nos separara. La princesa se dispersó en una nube de arena y subió disparada a una de las ramas más arriba antes de recomponerse. ¿En qué dirección están las ruinas? Si voy por ahí, los demás también deberían aparecer. Zoro, entre grandes tallos de plantas frondosas y hierba alta que le llegaba a las espinillas, Zoro buscó a sus nakamas con la mirada. ¿Dónde están? Los apartó un segundo y miren lo que pasa. Suspiró al ver que sus amigos se perdían. Sin darse cuenta de que se había equivocado de dirección al intentar reagruparse con ellos. Bueno. Pueden arreglárselas solos. Tengo el mapa prácticamente memorizado. Asintió para sí mismo, decidiendo dirigirse a las ruinas. Voy a la derecha. Extendió el brazo derecho y se dirigió hacia allí. Luffy, jajaja. Qué divertido. Rió Luffy tras perder la enorme serpiente en el bosque. ¿Busco a todos o veo si llego antes que ellos a las ruinas? Tarareó pensativo, sabiendo que con su observación podría encontrar fácilmente a sus descarriados nakamas. Pero la idea de llegar antes que ellos a las ruinas era tentadora como un juego. Tenía plena fe en que llegarían allí después de todo. Los esperaré en las ruinas. Asintió Luffy mientras tomaba su decisión. Entonces, el sur sería, miró a su alrededor, pero no vio nada que revelara la dirección. Bueno, hace más calor a medida que vas hacia el sur, ¿no? Iré a la dirección más cálida. Con su plan, Luffy se alejó en la dirección que le pareció más cálida. Campamento de guerreros shandianos, Whipper. Gritó Raki al líder al ver la bolsa de Bars en el suelo, con su contenido derramado sobre la nube de la isla. Ese era el tesoro de Aisa. Un brazo que se interponía en su camino impidió que la mujer se acercara a Whipper y le hiciera sentir aún más su disgusto. Alto. El hombre habló, mirando a Lucky por debajo del ala de su sombrero. Era un hombre musculoso que lucía una chaqueta verde oscuro forrada de piel y guantes oscuros. Vestía una falda de hierba, con una larga faja decorada de color rojo claro alrededor de la cintura y un velo azul claro que asomaba por debajo de la falda y le llegaba hasta los pies. Braham. Raki miró de reojo al otro guerrero. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Dijo Whipper en voz alta a los guerreros que lo acompañaban. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Quienes no estén dispuestos a arriesgarlo todo, quédense. No les guardo rencor. Miró hacia Upper Yard, a cierta distancia. Vamos, Whipper, dijo uno de los guerreros. Siempre hemos estado listos para y debemos estar preparados para dejar atrás a los caídos. Whipper interrumpió al hombre con un tono frío. Esto sorprendió al resto de los shandianos, pues no era propio de ellos dejar atrás a un compañero guerrero. Solo aquellos que estén dispuestos a avanzar a cualquier precio, incluso si eso significa abandonar a sus camaradas, vendrán conmigo. Miró con furia la tierra robada a sus antepasados. Hoy, la cabeza de Enel rodará. Berserker y Raki miró la espalda de Whipper con lástima. El hombre solo conocía la guerra y la ira. Nunca había estado de acuerdo con las negociaciones entre el jefe y Van File. El jefe una vez llamó a Whipper Berserker y le explicó el término a una joven Raki. Para la joven, le calzaba a la perfección. Pero ninguno de nosotros quiere que arruines tu vida, Whipper, pensó, sabiendo que Whipper había traído un dial específico a esta batalla. Uno que podía matar a su usuario con la misma facilidad que a aquel contra quien se usaba. ¿El templo de Enel, han caído todos? Preguntó Enel, aunque ya sabía la respuesta. Uno de sus asistentes barbudos dio un paso al frente. Todos en sus puestos, todopoderoso. Además de los desafíos de los dos vasallos, el comandante Yama también se ha llevado consigo a los 50 soldados divinos. Será una guerra sin cuartel. El segundo de los tres asistentes barbudos se adelantó para informar. El tercer asistente intervino. Todopoderoso, ¿estás seguro de que no nos estamos excediendo? Nuestros oponentes son simples shandianos y un puñado de gente del Mar Azul. Ja. Cuantos más, mejor. Enel se relajó en su trono, con las manos tras la cabeza. Además, estás pasando por alto el potencial oculto de los jugadores en esta batalla por el cielo.
¿Potencial oculto, señor? Preguntó el tercer asistente. Ah, sí. Ya lo verás. Ja 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 ja. Rió en él, confiado en la batalla que se avecinaba. Pélame un plátano. Miró a una de las sirvientas. La mujer empezó a pelar uno para él inmediatamente. Bien, nuestras fuerzas incluyen a 50 soldados divinos, al comandante Llama y a los 2 vasallos restantes. Así que somos 54, incluyéndome a mí. Tomó el plátano pelado de la sirvienta. Ahora mismo, 20 shandianos se dirigen hacia aquí. En él mordió el plátano y lo masticó un momento antes de continuar. En cuanto a la gente del Mar Azul, están los 4 que entraron en el bosque y los otros 5 que escaparon del altar de sacrificios. Dio otro mordisco al plátano. Eso suma 83 en este juego de supervivencia. Ja 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 ja. ¿Apostamos a cuántos seguirán en pie dentro de 3 horas? Siempre lo conviertes en un juego, todopoderoso. Uno de los asistentes comentó sobre la indiferencia de Enel. No hay nada malo en eso. Enel sonrió sombríamente. Oye, tú, adivinen. Miró a una de las sirvientas. ¿Eh? Yo. Ay, no sé nada de esas cosas. La mujer hizo un gesto de desdén, aterrorizada por lo que le sucedería si su suposición ofendía al kami de alguna manera. ¿Eh? ¿Qué te pasa? No seas aguafiestas, le dijo Enel a la mujer mientras terminaba el plátano. Solo adivina. Adivina. La mujer negó con la cabeza y él puso los ojos en blanco. No. Entonces tú. Señaló a uno de sus 3 asistentes barbudos con el pie derecho. Adivina. Sí, todopoderoso. El hombre asintió rápidamente para que el camino se pusiera de mal humor. Se cruzó de brazos y pensó en los que luchaban. Bueno, lo más probable es que los 2 vasallos se queden. Los 50 soldados divinos también son formidables, así que no caerán fácilmente. Pero el enemigo es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los vasallos y lo pensó un momento. En 3 horas, calculo que 30 de ellos caerán. Así que supongo que 53 quedarán en pie. Ja ja ja. 53, En él se rió al pensarlo. Bastante ingenuo, ¿no te parece? No te tomas esta batalla en serio. Señaló al asistente con cara de aburrimiento. ¿Qué predice, todopoderoso? El hombre le devolvió la pregunta en él con la esperanza de evitar que el ánimo del kami empeorara. Muy bien, responderé a eso. En él tarareó ante la pregunta. Dentro de 3 horas, de los 83 originales, 5 quedarán en pie. Levantó la mano derecha con los 5 dedos extendidos. La conmoción en los rostros de los asistentes y sirvientes era evidente ante la pérdida de combatientes en tan poco tiempo. Sin embargo, ninguno se atrevió a cuestionar la predicción de Enel. Quienes cuestionaban a los kami solían ser derrotados con rapidez y letalidad. Patio superior, escuchen. Llama habló en voz alta a los 50 hombres vestidos de blanco que lo rodeaban, todos con rasgos vagamente caprinos, incluyendo cuernos cortos en la cabeza y tocados con orejas caídas. Nuestros enemigos incluyen a 20 shandianos y 9 gentes del Mar Azul. No debería haber necesidad de molestar a los vasallos. Vayan y provoquen un motín. Destruyan a los enemigos del todopoderoso kami, Enel. ¡Va! Los 50 soldados divinos gritaron, como el balido de una cabra, antes de correr en todas direcciones con los patines Dial en sus pies. Zoro, ¿quiénes son ustedes? Preguntó Zoro al grupo de hombres vestidos de blanco. Somos los soldados divinos que servimos al todopoderoso kami, Enel. Le respondió uno de los hombres. Por tu transgresión y blasfemia contra los kami, morirás aquí. Ve. Dijo otro hombre. Estoy intentando encontrar unas ruinas ahora mismo. Zoro miró a los soldados divinos con los ojos entrecerrados. ¿Les importaría mostrarme el camino? Te mostraremos el camino al más allá. El segundo hombre se abalanzó sobre Zoro con sus patines. Muere por mi hacha Dial. Levantó la palma hacia Zoro. ¿Un corte? Zoro predijo el movimiento del ataque del soldado divino con su observación y la intención del golpe. Wado desapareció en un instante entre la mano del hombre con aspecto de cabra y el cuerpo de Zoro. Chimbe. El soldado divino parpadeó al ver a Zoro, prediciendo con precisión su ataque y bloqueándolo. ¿Uno de esos diales, Zoro fulminó con la mirada al soldado divino. Yubashiri desenvainó rápidamente su espada y el hombre fue abatido antes de que pudiera retirarse. Mantra. Exclamaron los demás soldados divinos conmocionados.
¿Cómo puede un habitante del Mar Azul tener un poder reservado para los fieles? Es solo aquí de observación, les dijo Zoro antes de lanzarse contra los otros 4 hombres y cortarlos. Sanji ocupó un DHM. La espada de Yubashiri se desvaneció y un poderoso corte volador se dirigió directamente hacia el soldado divino de la izquierda. ¡Va! Gritó el hombre mientras la sangre volaba por los aires y se estrellaba contra el suelo. No volvió a moverse. Bastardo. El soldado de la derecha intentó atacar, pero Wado le cortó la pierna, dejándolo inválido mientras se desplomaba gritando. Fue silenciado un segundo después cuando el Kashira de Wado lo golpeó en la sien, dejándolo inconsciente. Muere. Los 2 soldados divinos restantes atacaron al mismo tiempo, atrapando a Zoro en un movimiento de pinza. Tatsumaki. Zoro lanzó un doble y largo corte con cada espada. Un viento feroz se levantó por la fuerza y la precisión de los 2 cortes voladores, que ascendieron en espiral junto con la ráfaga de viento. Los soldados divinos no tuvieron ninguna oportunidad. Sus túnicas quedaron destrozadas y se abrieron laceraciones por todo el cuerpo. Ambos cayeron al suelo inmóviles, solo para que su propia sangre les cayera como lluvia un instante después. Ahora, tengo que despertar a este tipo. Zoro le hizo una mueca al soldado al que solo había herido y dejado inconsciente. Espero que sepa el camino a las ruinas. Juego de supervivencia en el patio superior. Fight Round quedan 78, fin del capítulo. Enel envía a los soldados divinos para ayudar a Hiratsuyama a enfrentarse a los Shandianos y los sombrero de paja. Su máxima está a punto de completarse, lo que parece darle al dios bastante confianza. Tanto es así que ha convertido esta batalla campal en un juego para su diversión. Quizás pronto se dé cuenta de su error. Alguien podría mostrárselo, con el puño. El equipo de búsqueda del tesoro se ha topado con Nola, eso es un gran chivato. Ahora están separados y todos se dirigen hacia las ruinas. Bueno, 2 de ellos sí. Los otros 2 acabarán en algún lugar, tarde o temprano, aunque probablemente no donde deberían estar. Enel predice que solo quedarán 5 personas en 3 horas. Y en poco tiempo, Zoro eliminó a 5 soldados divinos. Me parece que la predicción de Enel podría no ser tan precisa como él piensa que será. ¿Qué será lo próximo para nuestra tripulación pirata favorita? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. 55. Juego de supervivencia en el patio superior siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. 83 comenzaron el juego de Enel, pero Zoro eliminó a 5 de ellos casi de inmediato, dejando solo 78. Pero los Shandianos siguen en el bosque, enfrentándose a los soldados divinos y a los 2 vasallos restantes. ¿Quién se encontrará con quién? Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 56 ya está disponible para los usuarios. Echa un vistazo a la página Drops de este fic. Así que, sin más demora, por favor disfrútenlo. Capítulo 55. Juego de supervivencia en el patio superior. Un pequeño grupo de Shandianos avanzaba rápidamente por Upper Yard en sus patines Dial, siguiendo uno de los caminos lácteos que se adentraba en el imponente bosque. Whisper había ordenado a los 20 guerreros que habían venido para esta batalla final que se separaran para evitar que cayeran todos en una sola trampa o en una de las pruebas de los 2 vasallos restantes. Válido. ¿Qué demonios? Uno de los 3 hombres miró a su alrededor ante el repentino ruido. ¿Qué fue eso? Preguntó el segundo Shandian. Arriba. Gritó el tercero en señal de advertencia. ¡Ay! Pero fue abatido por el soldado divino que descendió desde arriba. ¿Quién es ese? ¿Qué hiciste? Preguntó el primer Shandiano, apuntando con su rifle al hombre con aspecto de cabra. Eso. El soldado divino saludó a los 2 Shandians. Un soldado divino. Declaró el segundo Shandian. Correcto. El todopoderoso Enel ha ordenado que Upper Yard se purifique de escoria, B.
El soldado divino levantó su mano enguantada, formando una palma frente a los dos shandianos. Somos su élite, los 50 soldados divinos. No hay a dónde escapar. Ahora, prueba el poder de un dial tan raro que no se encuentra en Esquipia, Axe Dial. Ve. Estás muerto. El primer shandiano disparó su rifle contra el soldado divino. El soldado divino recorrió el camino lácteo como un rayo, esquivó el disparo y en un instante se abalanzó sobre el primer shandian. Ja. Mucho más profundo. Mucho más afilado. Ve. Axe Dial. Extendió la palma hacia adelante. Uf. El shandiano levantó su escudo para bloquear. Tu escudo es inútil. Rugió el soldado divino cuando el escudo se partió limpiamente por la mitad y una profunda laceración se abrió en el torso del guerrero shandiano, derramando sangre por los aires. Bastardo. El shandian restante disparó repetidamente contra el soldado divino. Ve. El soldado divino esquivó la mayoría de los disparos, pero uno le atravesó el costado al acercarse. La sangre brotó del agujero en su torso, pero su palma se estrelló contra el escudo que había levantado apresuradamente. Hacha Dial. El escudo se partió limpiamente, al igual que el rifle que estaba detrás de él. Una herida sangrienta se abrió en el guerrero shandiano y se unió a sus dos compañeros de tribu en el suelo del bosque. MMMNNNGGHH. El soldado divino se cubrió la herida con una mueca. Necesitaba que lo curaran para continuar la purga de intrusos en Upper Yard. Juego de supervivencia en el patio superior. 3 más abajo quedan 75, Luffy, las islas del sur son cálidas, y se les calienta la cabeza, les crecen piñas, les crecen cocos, y son todos unos imbéciles. Cantaba Luffy mientras vagaba por el bosque, golpeando algo de vez en cuando con su bastón mientras caminaba sin mayor cuidado. Sobre él, en uno de los sinuosos caminos lácteos, un soldado divino lo oyó cantar. Ve. ¿Una cabra? Luffy se animó, mirando a su alrededor. Eso sonó como una cabra del cielo. ¡Va! El soldado divino cayó como un meteoro hacia Luffy, con la palma extendida para usar su hacha dial y matar al habitante del mar azul. ¡Bam! El rostro del soldado divino se deformó alrededor del puño de Luffy. Giró la cabeza al ser sacudido por el golpe, y luego su cuerpo salió volando por la fuerza del puñetazo. El hombre con aspecto de cabra golpeó la rama de un árbol, rebotó, se estrelló contra el tronco del mismo árbol, rebotó y finalmente se estrelló contra las grandes raíces del árbol, inmóvil. Tío. Estaba tan emocionado por ver una cabra del cielo. ¡Qué decepción! Luffy hizo una mueca al ver al soldado divino derrotado. El hombre estaba claramente inconsciente, pues su voz había desaparecido, o podría estar muerto. Luffy no se molestó en quedarse a comprobarlo. Simplemente continuó su camino y continuó su canción. Las islas del norte están nevadas, y tienen la cabeza muy fría, son muy frías, son muy impulsivos, y son idiotas. Whipper observó a Luffy desde lo alto de una gran raíz mientras el pirata pasaba por el suelo. Luffy, tras percibirlo poco después de reanudar su canción, levantó la vista hacia el guerrero shandiano. ¿Qué demonios haces aquí? Preguntó Whipper, con una mirada feroz dirigida a Luffy. ¿Eres tú otra vez? Luffy parpadeó hacia Whipper. Te advertí que te fueras de esta isla, dijo Whipper con un gruñido apenas contenido. Cállate. Lo que hagamos mi tripulación y yo no es asunto tuyo. Respondió Luffy con firmeza. Es asunto nuestro. Esta isla pertenece a los shandianos. Declaró Whipper con una mirada feroz. ¿En serio? Luffy parpadeó ante la afirmación del otro hombre. Me dijeron que pertenecía al dios. Hizo una leve reverencia a Whipper. Disculpe. Luego empezó a alejarse, como si fuera a irse de la propiedad de los shandianos. Espera. Le gritó Whipper al pirata. ¿Qué? Luffy miró por encima del hombro al berserker. No. No tengo nada que decirte. Whipper cambió de opinión y amartilló el arma similar a una bazuca. No tiene sentido seguir hablando de esto. Te acabaré. Así que quieres jugar así. Sonrió Luffy mientras tiraba su bastón a un lado. Ahora hablas mi idioma. Una pelea era agradable y sencilla. A Luffy le gustaba cuando las cosas eran sencillas y fáciles de entender. Estallido. Whipper disparó una ronda desde su bazuca hacia Luffy. ¿Otra vez esto? Luffy atrapó el disparo en el aire. Eso no funcionará. Se lo devolvió a Whipper con aún más velocidad. MNGH.
Whisper se desprendió de la raíz en la que estaba y giró en círculos, tanto para esquivar el disparo como para intentar tomar la espalda de Luffy. Auge. El primer disparo explotó contra un árbol detrás de donde Whisper había estado. Estallido. Whisper disparó a la espalda de Luffy, pero Luffy no estaba allí cuando el disparo alcanzó su ubicación. Eres un poco lento, dijo Luffy desde detrás de Whisper, agarrando con la mano el hombro del berserker shandiano. Crack bomb. Un rayo crepitó en el aire al pasar de la mano de Luffy al cuerpo de Whisper y luego a sus alrededores. La brillante luz azul blanquecina habría sido visible a kilómetros de distancia de no ser por el denso bosque que los rodeaba. El poder de Enel, exclamó Whisper al caer al suelo, con el cuerpo convulsionado por la electricidad residual que aún conservaba en su interior. Su piel también estaba quemada, con cicatrices de Lichtenberg bajo la piel. Mientras Whisper perdía la consciencia, el guerrero solo podía preguntarse cómo este habitante del mar azul tenía el mismo poder que el 3 veces maldito Enel. Quizás fue demasiado. Luffy miró al Whisper caído. Puso su mano en la espalda del Shandian y esperó un momento. El corazón de Whisper latía lento, pero constante. Me quedé inconsciente. Bien, no intentaba matarte. Luffy sonrió mientras recogía su bastón de antes de continuar su camino hacia las ruinas. Bueno, él todavía se dirigía al oeste, no al sur, pero lo estaba intentando. Juego de supervivencia en el patio superior. 2 más abajo quedan 73, Vivi, válido. 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 3 soldados divinos corrieron a lo largo de uno de los caminos lácteos. Desde la dirección opuesta, por el mismo camino lácteo, se encontraban 3 guerreros shandianos. En el medio estaba Nefertari Vivi, luciendo muy molesta. Son los soldados divinos. Rugieron los shandianos mientras se preparaban para la batalla. Maten a los shandianos y al morador del mar azul. ¡Va! Gritaron los 3 soldados divinos. Podrían dejar de intentar matarme. El ojo de Vivi tembló al oírse disparos y los 6 combatientes zigzagueaban entre los imponentes árboles en sus patines dial. Cada pocos segundos, una bala la atravesaba, desprendiéndole arena. Cuando no le disparaban, uno de los hombres con aspecto de cabra se acercaba y le partía el cuerpo, aparentemente con un gesto de la palma. Auge. Bam 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 bam. Válido. Sí. El silbido de un proyectil explosivo que se dirigía hacia ella finalmente agotó la paciencia de Vivi con los combatientes. Tirs el rimal. La arena se alzó formando un escudo a buena distancia de Vivi. Auge. La explosión arrancó parte de la arena, pero el resto fluyó rápidamente hacia afuera y capturó a los 6 cazas. ¡Ey! Válido. ¿Qué carajo? Bajar. ¿Qué es esto? Maldita sea, suéltalo. Vivi no estaba de humor para escuchar. Dawn alzará. Los 6 hombres estaban ahora envueltos en arena que los apretaba cada vez más a medida que Vivi aumentaba la presión. Duérmanse. Grieta. El sonido de algo rompiéndose era fuerte, incluso amortiguado por los capullos de arena. Vivi dejó caer a los 6 hombres al suelo, vivos, pero inconscientes por la presión y el dolor al que habían sido sometidos. Con el problema resuelto, se convirtió en arena y volvió a subir a los árboles, con la esperanza de poder avistar las ruinas esta vez. Juego de supervivencia en el patio superior. 6 más abajo quedan 67, petirrojo. El sonido distante de explosiones captó la atención de Robin mientras la lucha en el bosque continuaba. La arqueóloga miró por encima del hombro hacia el ruido con cautela. Parece que el bosque se ha animado bastante, reflexionó Robin al encontrar algo más que le llamó la atención. Las ruinas de una vieja cabaña. En efecto, envuelta en las enormes raíces de un árbol cercano, una cabaña de piedra estaba parcialmente demolida por el paso del tiempo y las propias raíces. El bosque se la ha tragado. Me pregunto si las ruinas de la ciudad principal habrán sobrevivido después de todos estos años. Vaya. Un soldado divino aterrizó con fuerza sobre la vieja cabaña de piedra, rompiendo parte del borde al impactar sus patines dial contra la piedra. ¿Una mujer? El hombre con aspecto de cabra miró a Robin parpadeando. Este camino lleva al templo del Todopoderoso. Es un sacrilegio ir más allá. Vaya. Baja de ahí. Robin fulminó con la mirada al soldado divino. Parece que no entiendes el significado histórico de estas ruinas. ¿Eh? El soldado divino la miró como si estuviera loca. ¡Qué insolente! ¿Qué quieres de mí? Le preguntó Robin al hombre, bastante segura de que ya lo sabía. Te lo diré. El soldado divino se irguió en toda su estatura.
Por orden del dios Enel, los shandianos y ustedes, habitantes del mar azul, sentirán mi dial de hacha, la señaló con la mano, con la palma hacia Robin. Y serán purificados del patio superior. 6 fleurs, y dijo Robin mientras 6 copias de sus brazos aparecieron alrededor del cuerpo del hombre. El soldado divino se quedó boquiabierto al ver las extremidades que brotaban de su propio cuerpo. Gira. Robin dio la orden. Crunch, el cuerpo del soldado divino se retorció en múltiples direcciones a la vez. El hombre podría haber estado bien si solo hubiera sido en una dirección, aunque habría sido una asombrosa proeza de flexibilidad. Con su cuerpo girando la misma cantidad en múltiples direcciones, algo tenía que ceder, en este caso, varios. ¡Ag! El soldado divino escupió espuma por la boca mientras los brazos se disolvían en pétalos de flor. El cuerpo inerte del hombre se deslizó como un muñeco de trapo por la ladera de la cabaña de piedra en ruinas y quedó tendido en el suelo, hecho un montón de escombros. ¡Qué cosa tan horrible!, murmuró Robin mientras inspeccionaba los daños en las ruinas. Sin embargo, ni se inmutó ante lo horrible que acababa de hacerle al soldado divino. Tras inspeccionar las ruinas un rato más, Robin se detuvo junto al soldado divino derrotado con una mirada curiosa. Veamos, copias de las manos y brazos de Robin florecieron alrededor del hombre y rápidamente se quitó los guantes, revelando una esfera en su palma derecha, sujeta por una simple correa. ¿Esfera del hacha? Creo que la llamaste así, preguntó. Sus copias le quitaron rápidamente la esfera al hombre con aspecto de cabra y Robin la guardó en su mochila para examinarla más tarde. Seguro que Nariz Larga también estará encantada de inspeccionar esta esfera. Con su curiosidad saciada por el momento, Robin continuó moviéndose hacia el sur, hacia las ruinas que deberían estar en el ojo derecho de la calavera, como se muestra en el mapa. Juego de supervivencia en Upper Yard. One More Down. Quedan 66, yéndose feliz, una nube esférica se alejó flotando del Going Merry. Nami le sonrió, pues había sido ella quien la creó con el dial en su mano. Creo que domino bastante bien este dial esférica. Intentaré con el dial de cuerda ahora. Sonrió a Mikita y Usopp mientras la rupia les entregaba el siguiente dial basado en nubes. En cuanto presionó el vértice del caparazón, una nube casi invisible brotó de él. ¡Guau! Es casi imposible verlas. Son como telarañas. Entonces, ¿qué piensas, Usopp? ¿Puedes añadirlos al Climattack de Nami como ella quiere? Mikita le sonrió a Nami, que quería tener más opciones en combate. Quizás, Usopp miró el dial de la bola y luego las 3 secciones del Climattack que había creado. Si logro averiguar exactamente qué parte del dial produce el efecto, quizás sea posible integrarlas en el Climattack sin agrandarlo. Se rascó la nuca, con la confusión reflejada en su rostro. El único problema es que no estoy seguro de cómo funcionan estos diales. Son casi mágicos, ¿sabes? Sí, no voy a mentir, pensé que podrían ser mágicos. Ja. Mikita se rió de las misteriosas conchas y sus diversos poderes. ¿Funcionarían las nubes en el mar azul? Preguntó Chopper desde la cofa. Funcionan aquí arriba porque estamos en el cielo, ¿verdad? Buena observación, Chopper. Usopp señaló al reno. Aunque encuentre la manera de añadirlos al Climattack, ¿funcionarían al regresar al mar azul? Las nubes existen en el suelo. Nami miró a Usopp como si fuera tonto. Simplemente lo llamamos niebla. La única diferencia entre las nubes y la niebla es la altitud. ¿En serio? Usopp parpadeó, sin saberlo. Así que todas esas veces que corrí por la niebla de niño, ¿corría por una nube? Bastante. Nami asintió con una sonrisa. Solo se necesita la temperatura, la humedad y la presión adecuadas para que el vapor de agua del aire se convierta en diminutas gotas o cristales. El navegante dio una breve lección sobre la formación de niebla y nubes. Mientras pueda controlar la temperatura, debería poder hacer funcionar los diales de nubes en el mar azul. Puede que no duren indefinidamente, como parecen hacerlo aquí arriba, pero incluso si solo duran un par de minutos, debería ser suficiente para la mayoría de los combates. Maldita sea, silbó Mikita ante el pequeño sermón de Nami. ¿De verdad que estás pensando en el futuro, eh? Tengo que hacerlo. Definitivamente no soy la más fuerte de la tripulación después de todo. Nami rió mientras seguía experimentando con el dial de cuerdas. Pues estoy convencido. Declaró Usopp con una sonrisa radiante. Déjamelo a mí, Nami. Ya veré cómo hacer que funcionen. Gracias, Usopp. Nami le devolvió la sonrisa. Asegúrate de tenerlo listo para cuando lleguemos a la siguiente isla.
¿Por qué hay una fecha límite tanta? Gritó Usopp ante el límite de tiempo arbitrario que le impusieron de repente. Señoritas. Les preparé un bocadillo. Sanji salió de la cocina dando vueltas y se dirigió directamente hacia Mikita y Nami con una bandeja en la mano. Gracias, Sanji. Mikita tomó uno de los cuencos pequeños. ¿Bolas de patata? Huelen bien. Ah. Solo oír tus elogios lo vale todo, Mikita-chan. Sanji absorbió los elogios a sus habilidades culinarias como una esponja. Los horneé ligeramente, usando una mezcla de mantequilla y sal marina para darle sabor. Se pueden comer con tenedor, cuchara, palillo, o incluso con 2 dedos. Sonrió mientras Nami tarareaba de alegría tras probar el primero. Sacia, pero no pesa, y su nutrición es perfecta para un día de actividad. Sanji. Quiero un poco. Gritó Chopper desde arriba, con una sonrisa radiante en el rostro. Los tuyos están en la cocina. Sanji les indicó a Usopp y Chopper que se dirigieran hacia la puerta abierta. ¡Guau! Hora de comer. Usopp vitoreó mientras subía corriendo las escaleras. Espérame. Chopper bajó rápidamente del mástil y luego se dirigió a la cocina de buscar su propia merienda. Me sorprende un poco que no nos hayan atacado todavía, la verdad, comentó Nami, manteniendo su observación lo más extendida posible. Igualmente. Mikita asintió mientras miraba hacia el bosque. A veces se oye una explosión a lo lejos, pero el bosque absorbe el sonido, así que no puedo calcular la distancia. Sanji entrecerró los ojos mientras miraba entre los árboles. Si alguien amenaza a las bellas damas en mi presencia, les patearé el trasero. Les sonrió con dulzura a Nami y Mikita. Siempre pueden contar conmigo para protegerlas. ¡Qué bueno! Las voces de Chopper y Usopp resonaron desde la cocina, ambos aparentemente habiendo probado las bolas de patata que Sanji había hecho. Sanji sonrió levemente mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía con el encendedor. Esperaré hasta que esos dos terminen. Se dirigió a la proa del barco con una sonrisa en el rostro. Cocinar para sus nakamas y recibir elogios siempre le mejoraba el ánimo. Excepto ese maldito Marimo, claro. Sanji rió entre dientes mientras se colocaba junto al mascarón de proa del Going Merry. Nami siguió intentando comprender el dial de cuerdas mientras terminaba sus bolas de patata. Los hilos eran fuertes, pero ligeros, lo que significaba que serían fáciles de pasar por alto para la mayoría de la gente. Según Mikita y Chopper, no los sintieron envolviéndose en sus cuerpos hasta que fue demasiado tarde. Sería una gran trampa o incluso una forma de enredar a un oponente al instante si pudiera golpearlo con una gran cantidad de nubes de cuerdas a la vez. ¿Crees que podemos encontrarte uno de cada Cloud Dial? Mikita miró a Nami con una sonrisa. Solo necesito un Dial Milky y ese Dial Eisen extinto que mencionó Konis, ¿no? Nami rió entre dientes mientras las dos mujeres se apoyaban una en la otra, disfrutando de su cercanía. No debería ser muy difícil encontrar un solo Dial extinto, ¿verdad? Bromeó con su amante. No puede ser tan difícil. Mikita lo descartó como algo trivial antes de estallar de risa. Ja 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 ja. ¿Esto es todo lo que tienen? Se burló de los shandianos mientras él y Oli luchaban contra el grupo. Maldita espada. Maldijo Braham al ver la fluidez y facilidad con la que On los repelía. El perro gigante que lo atacaba tampoco ayudaba. Lleva gafas de sol, así que mis pistolas de destello no me sirven de mucho. Miró las grandes pistolas que tenía en las manos. Necesitamos esquivar al perro y atravesar su defensa. Kamakiri entrecerró los ojos al ver a Om y Oli, que obligaban a 5 de sus compañeros a retroceder a la vez. Se cubren demasiado bien. Raki aterrizó junto a ellos por un segundo. Cada vez que apunto al perro, el vasallo lo defiende. Si apunto al vasallo, el perro intenta acortar distancia y atacar. ¿Podemos llevarnos al perro entonces? Preguntó Braham mientras los tres avanzaban a toda velocidad con sus patines Dial, o Dial Board en el caso de Kamakiri. No, ya lo he intentado 3 veces. Kamakiri negó con la cabeza, preparando su lanza. Una vez que el perro se aleja a cierta distancia, regresa al lado del vasallo. Kamakiri, ayúdame a mantener la atención del vasallo. Braham, usa esa abertura para cegar al perro y eliminarlo si puedes. Raki ideó un plan sobre la marcha. Un plan tan bueno como cualquier otro. Braham asintió a sus amigos antes de separarse de ellos y dirigirse hacia Oli, disparando sus pistolas de destello una y otra vez contra el enorme Khan.
Raki disparó 2 veces a Om, pero la extraña espada, con sus formas siempre cambiantes, bloqueó los disparos. Kamakiri aprovechó la oportunidad para avanzar a toda velocidad con su tablero de marcación y arremeter con su lanza. El arma emitió un fuerte sonido metálico al impactar contra las nubes blancas que formaban la espada. ¿Crees que puedes engañar a mi mantra? Se burló de Kamakiri. La espada de Nupe se transformó en una afilada hoja creciente para abatir al guerrero shandiano. Ban 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 ban. 4 rápidas ráfagas de fusil obligaron a Om a protegerse y Kamakiri le asestó un golpe de refilón. El tablero dial entonces lanzó aire al rostro del criador del cielo desde los 2 diales de viento acoplados, distrayéndolo por una fracción de segundo y permitiendo que Kamakiri se distanciara. Gracias por salvarme, Raki. Kamakiri alcanzó a Raki mientras ambos corrían alrededor de Om mientras sus compañeros atacaban para mantener la presión sobre el vasallo. Pero mi golpe falló. Solo lo corté en lugar de atravesarlo. Hizo una mueca al no haber podido matar a Om. Brahm y los demás siguen atrayendo al perro. Solo necesitamos abatir a uno antes de que intenten reagruparse. Raki recargó su rifle mientras se movía. ¿Crees que podrías atraparlo si le abrimos la espalda? Kamakiri apretó con más fuerza su lanza. No fallaré 2 veces. Los dos aumentaron un poco la potencia de sus diales de viento y despegaron en direcciones separadas nuevamente. En otra parte de Upper Yard, están estorbando. Gritó Gembo mientras disparaba una pesada bola de hierro contra los soldados divinos que cargaban. ¡Vaya! 3 de ellos fueron derribados por el proyectil, cayendo al suelo con un crujido espantoso. Cualquier miembro alcanzado por la bola de hierro se balanceó, con los huesos destrozados. Gembo era un guerrero shandiano corpulento y calvo, con un sombrero parecido a un gorro de cocinero, pero con rayas amarillas y blancas oscuras. Vestía una falda de hierba, al igual que muchos de sus camaradas, y un cinturón ancho con una hebilla enorme colgaba de su hombro izquierdo. Sus brazos estaban cubiertos por una especie de piel de animal moteada que se unía a los guantes forrados de piel que llevaba. Blandía una gran bazuca, pero en lugar de los proyectiles explosivos habituales que usaba la mayoría de sus compañeros, disparaba pesadas bolas de hierro, fabricadas durante años de recolección de dicho metal cuando fue arrojado al Mar Blanco y al Mar Blanco por el arroyo Nokat. ¡Qué bala tan inusual! Yama deambulaba por las ruinas donde Gembo había estado luchando contra los soldados divinos. ¿Es ese el mineral de Beard conocido como hierro? Preguntó el comandante de los soldados divinos mientras se enfrentaba a Gembo. Minerales tan pesados no existen en las nubes. Yama contó con la mirada a 6 de sus soldados divinos, destrozados y golpeados en el suelo. Parece que has abatido a muchos de mis hombres. Se burló del Shandian que tenía delante. Debes ser uno de los hombres fuertes del Shandian, Gembo. Comandante de los soldados divinos, Yama. Gembo chasqueó la lengua al hombre más corpulento. En un abrir y cerrar de ojos, apuntó con su enorme bazuca, que parecía un cañón. Hazte a un lado. Auge. La bola de hierro salió disparada hacia Yama, pero el hombre corpulento no intentó esquivarla. En cambio, saltó hacia arriba, mucho más alto de lo que Gembo jamás hubiera imaginado que un hombre tan corpulento podría, y luego le devolvió la bola de hierro con una patada. Merilla. Gritó Yama mientras lanzaba la bala de cañón de hierro hacia Gembo. La bala impactó al Shandian y lo estrelló contra un árbol enorme a varios metros de su posición anterior. Gak. ¿Por qué? Gembo demostró su resiliencia al mantenerse consciente incluso mientras la sangre le salía de la boca y le goteaba por la nariz. Hacha de 10 pliegues. Yama cargó contra Gembo herido, sujetando la faja que llevaba con ambas manos. Ahora que se la habían quitado y le habían dado la vuelta, Gembo pudo ver 10 diales unidos a ella, convirtiéndola en un arma. De ninguna manera voy a morir en tus manos. Declaró Gembo, reuniendo todas sus fuerzas y flexionando los músculos. La grasa de su cuerpo cubría los gruesos músculos que había debajo, desmintiendo lo fuerte y resistente que era Gembo para el espectador promedio. Su cuerpo era como una armadura por sí solo. Adelante, Yama. Hacha de montaña. Bramó Yama al estrellarse contra Gembo con todo su peso, rompiendo el imponente árbol tras el Shandian. Los 10 diales de hacha del marco hicieron clic al unísono, presionados por la inmensa masa de Yama. Gembo y el árbol sufrieron cortes al activarse los diales de hacha. Gembo sintió como si docenas de cuchillas lo hubieran atravesado mientras su sangre salía disparada, tiñendo de rojo el árbol y el suelo. Se deslizó por el árbol dañado y luego se desplomó de bruces contra el suelo sin hacer ruido.
Yama se alejó con una voltereta hacia atrás del guerrero Shandian derrotado y se colocó la faja en el torso al aterrizar. ¡Qué lástima! Después de haber recorrido tanto camino. Se burló de la figura inmóvil de Gembo. ¡Vaya! Lanzó un grito de victoria al derrotar a otro enemigo del dios en él. Juego de supervivencia en el patio superior. 7 más abajo quedan 59, Zoro, encontrarse con un hombre extraño con un traje morado oscuro y un solo soldado divino fue inesperado para Zoro. Soltó al soldado divino herido que lo había estado guiando hacia las ruinas como si fuera un saco de piedras. ¿Me has metido en una trampa? El soldado divino no tenía ni idea de que Hirasu se había instalado allí, pero con todo el dolor que sentía, la inconsciencia sonaba mucho mejor que intentar explicarse. Además, estaban justo al borde de las ruinas, así que Zoro había llegado a donde quería ir. Entonces, ¿quién diablos eres tú? Preguntó Zoro, dibujando a Yubashiri Santa y Kitetsu. Eso. Me llaman Gedatsu, el jefe del cielo. Soy un vasallo al servicio del Todopoderoso en él. Gedatsu se presentó, en sus pensamientos. Maestro Gedatsu, tienes que decirlo en voz alta, el solitario soldado divino dejó escapar un profundo suspiro al tener que recordarle constantemente a su vasallo las cosas más simples y básicas. Ah. Lo olvidé. Exclamó Gedatsu, sorprendido. ¿Qué eres? ¿Una especie de idiota? Le preguntó Zoro con cara seria. Bueno, da igual, sigues siendo uno de estos vasallos, ¿verdad? Esperaba pelear con uno de ustedes. No sobrevivirás a mi prueba del pantano. Solo tiene un 50% de probabilidad de supervivencia. Gedatsu tomó posición, el soldado divino también se preparó para luchar contra Zoro. ¿50%? Sonrió Zoro con suficiencia. Eso es mucho mejor de lo que estoy acostumbrado. Se preparó para la batalla, expandiendo su observación y cubriendo sus espadas con armamento. Fin del capítulo. El juego de supervivencia ha comenzado en serio. La gente está cayendo rápidamente. Las peleas siguen igual, pero también cambian. Y algunas son completamente diferentes. Qué interesante. En él parece sospechosamente ausente, dado que dijo que también formaría parte del juego. Uno se pregunta qué estará intentando lograr primero, ¿eh? Wiper luchó contra Luffy, bueno, no fue una pelea tan dura. Resulta que tocar un rayo no es bueno. Ahora Wiper está inconsciente y tendrá cicatrices de Lichtenberg de por vida por atacar a Luffy después de haber visto de lo que era capaz el pirata. Al menos Luffy fue lo suficientemente amable de no matarlo, ¿verdad? Vivi está harta de que la gente de ambos bandos intente matarla. Basta ya. Nami tiene planes para mejorar su Climattack y Usopp está listo para ayudar. Los planes de Will Nami funcionan y la hacen aún más fuerte y rápida. Bueno, hay algunas mejoras de Dial para su Climattack que definitivamente podrían ayudar. ¿Qué será lo próximo para nuestra tripulación pirata favorita? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.